Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy. Disculpen el retraso. Hoy pues tenemos una alerta de huracán en el suroeste de México y ya pues tocó tierra en Guerrero y está afectando los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y entonces tuvimos una fuerte lluvia aquí, una tormenta eléctrica y quedamos pues desconectados un ratito, pero aquí estamos, ya regresamos, ya estamos iniciando nuestras actividades. Gracias pues por su espera, por su paciencia y ya estamos aquí. Vamos a ver si restablecemos aquí ya los controles para que podamos comenzar con nuestro siguiente módulo del día de hoy, de la noche de hoy, el cual es la discapacidad intelectual. Y recordamos pues que ayer terminamos nuestra formación en trastorno del espectro autista y ya pues estamos iniciando el próximo módulo de discapacidad intelectual y retraso global del desarrollo. Vamos entonces a iniciar. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Y en un ratito les vamos a mostrar. Recuerden que ayer mostramos en la biblioteca los materiales pues, que vamos a utilizar para este módulo. Vamos a iniciar entonces con el módulo de trastornos en el neurodesarrollo, que tiene que ver con el módulo de los trastornos del desarrollo cognitivo. Recordándoles entonces que los trastornos en el neurodesarrollo infantil en general se caracterizan por déficit en las áreas importantes del desarrollo, las cuales tienen que ver con los hitos, y estos hitos del desarrollo son la capacidad, el acto lingüístico, la sociabilización, el desarrollo psicomotriz. Y aquí, pues, estos déficits pueden ser tanto globales como en áreas específicas y van a producir dificultades y limitaciones tanto en lo social, en lo académico como en lo ocupacional. Ahora bien, el trastorno del espectro autista tiene áreas específicas del desarrollo que afectan, como por ejemplo la sociabilización, el lenguaje, los comportamientos. Pero en el caso de la discapacidad cognitiva, de los trastornos en el neurodesarrollo infantil, podemos decir que sí genera trastornos globales. No solamente afecta el componente cognitivo. Entonces, así vamos a conocer estas características que tiene, el cual la clasificación de los tipos de discapacidad intelectual será entonces la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo, una clasificación diagnóstica provisional para menores de 5 años y la discapacidad intelectual no especificada. Entonces, vamos a ir observando estos elementos para ir conociéndolos y diferenciándolos. Ya hemos platicado que cuando hablamos de discapacidad intelectual, este es el cambio del criterio clínico anterior en los años 80, cuando se hablaba de retraso mental. Pero años después, por razones de derechos humanos, el reconocimiento de las personas con discapacidad y de la inclusión educativa, por consenso internacional se decide eliminar cualquier término este,
que pudiera causar discriminación, y en este caso se utiliza el término de discapacidad intelectual. También tenemos el manual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, el cual no sigue los mismos planteamientos del DSM-5, tanto en la conceptualización de la discapacidad intelectual como en las nuevas clasificaciones para poder establecer el diagnóstico. Porque uno de los grandes cambios que se realizaron a nivel mundial junto con los criterios clínicos es que se establece la discapacidad intelectual a través de la conceptualización de lo llamamos de las llamadas habilidades adaptativas. Veamos entonces las manifestaciones que tiene las características de las personas con discapacidad intelectual y donde se darán cuenta que en este caso no solamente el área cognitiva, que es la capacidad de analizar, razonar, tomar decisiones, tener la capacidad del pensamiento abstracto, se verán afectadas, sino también el lenguaje, porque va a haber entonces un retraso en la adquisición del lenguaje, en las dificultades para hablar y expresarse, en la percepción, que va a haber una lentitud en percibir y reaccionar a los estímulos ambientales, distinguir eh, las diferencias entre las formas, los tamaños y los colores, problemas a nivel de la memoria de trabajo y de la concentración, el cual es bastante limitada para las personas con discapacidad intelectual. Y para ello, vemos que demoran mucho más en recordar ciertas instrucciones. Más sin embargo, también tenemos otras características clínicas, como por ejemplo, en el campo de las emociones, estas personas tienen una pobre capacidad de autocontrol, son más impulsivas, en algunos casos puede haber comportamiento agresivo, o en otras circunstancias pueden ser más tímidos, más retraídos, pero sobre todo una persona con una discapacidad intelectual tiene eh, mucha ingenuidad y una inmadurez en el desarrollo socioemocional. A nivel de la conducta, pueden ser violentos, pueden ser destructivos, pero esta conducta también puede estar relacionado también con el tipo de discapacidad intelectual. Aquí, en la conducta, podemos ver comportamientos estereotipados del tipo de conductas o estereotipas autolesivas o conductas autolesivas. A nivel de lo que sería movimiento, coordinación y equilibrio, vemos que hay manifestaciones donde existen dificultades serias en cuanto a la coordinación, en cuanto a los movimientos, que para ellos, por ejemplo, se pueden ver entonces estas estereotipias, movimientos estereotipados, tanto lesivos como no autolesivos, problemas de coordinación motora, de equilibrio, y entonces tener dificultades a nivel también, al nivel del desarrollo psicomotriz, sobre todo en la infancia. Ahora bien, para establecer los criterios clínicos, hay tres que vamos a ir conociendo poco a poco. Uno de ellos es, el primer criterio clínico es que a partir
de la evaluación clínica y las pruebas de inteligencia estandarizada, se establece las funciones intelectuales. Al establecerse, se evidencia que hay deficiencias en estas funciones para planificación, pensamiento abstracto, juicio y, por supuesto, el aprendizaje académico, así como de las experiencias. Por lo tanto, eso es un criterio, no el único, como en los años 80, donde la persona, de acuerdo al cociente intelectual, era clasificada. Actualmente utilizamos dos criterios más. Uno de ellos, el segundo, sería las deficiencias en el comportamiento adaptativo, que van a producir fracaso de las adaptaciones o del comportamiento a nivel de sociedad. También va a tener dificultades para que la persona genere autonomía y responsabilidad social. Más sin embargo, se tiene claro que la persona tiene deficiencias en el comportamiento adaptativo y que se requiere de apoyo continuo para poder entonces apoyarlo y darle seguimiento en las actividades de la cotidianidad en los que ellos necesitan mayores apoyos. Y el tercer criterio clínico es el inicio de la deficiencia intelectual y del comportamiento adaptativo, que en este caso se dice que tiene que ser en un periodo temprano del desarrollo. Ahora bien, vamos a ver o vamos a estudiar lo que nos dice la APA con respecto a qué características clínicas debe tener la persona según la clasificación de la discapacidad. Tenemos la primera clasificación, que es la discapacidad intelectual leve, y que representa el 85% de los casos de discapacidad intelectual. En este caso, cuando queremos observar el área de los aprendizajes académicos y los aprendizajes culturales, vemos que particularmente en la parte educativa, ellos tendrán más déficit para poder desarrollar habilidades lectoras de matemática y de escritura. Tendrán también deficiencias a nivel comunicativo, a nivel social, pero que pueden irse solventando si se les brinda el apoyo desde muy temprana edad. Una persona con discapacidad intelectual leve tendrá como característica que puedan alcanzar a cierto grado de independencia para las acciones de autocuidado o de sus acciones cotidianas, siempre y cuando sean enseñadas desde muy temprana edad. Aunque sea una discapacidad intelectual leve, necesitarán de ciertos apoyos, pero no como los demás. Veamos estas características. En la clasificación de las habilidades adaptativas se tienen que estudiar de acuerdo al área conceptual, social y práctica. Por ejemplo, una persona puede tener un CI de un coeficiente intelectual que para el manuales anteriores, de años anteriores, pudiera ser de moderado a grave. Pero si tiene buenas habilidades adaptativas, la clasificación tiene que adaptarse, porque la persona tiene buenas habilidades adaptativas. Por lo tanto, un número no me va a garantizar la clasificación de la discapacidad, porque inclusive si esta persona recibe apoyos más tempranamente, mejores habilidades adaptativas podrá tener. Tenemos entonces en el área conceptual que las personas, estas serán características de las habilidades de aprendizaje educativo y aprendizaje social. Pero en el área social vemos entonces cómo hay interacciones sociales en las cuales pueden tener algún tipo de interacción
pueden establecer el lenguaje más concreto, pero con cierta inmadurez en las interacciones sociales. Y en la práctica, siempre y cuando tenga un cuidador o que lo apoye desde muy temprana edad, es cuando él podrá alcanzar cierta autonomía como vestirse solo, bañarse, hacerse de comer, muchas actividades que tienen que ver con la organización de su casa, de su transporte, pero en algo sí hay que tener bastantes apoyos, y es que en la vida adulta típicamente a ellos sí se les debe apoyar para manejo de dinero, manejos bancarios, manejos administrativos, para que puedan tomar mejores decisiones, porque son personas que tienen una discapacidad intelectual. Luego tenemos el segundo subtipo de gravedad, que sería la de la discapacidad intelectual moderada. Esto supone entre el 10 al 15% de la población con discapacidad intelectual, ¿no? De acuerdo a las características de la APA, de acuerdo a la APA, vemos entonces que a nivel conceptual, en cuanto a los aprendizajes académicos y habilidades para el aprendizaje social, ellos tendrán marcado déficit para el aprendizaje. Necesitarán más apoyo para que puedan aprender habilidades tanto académicas como de lenguaje. Ellos progresarán en la lectura, en la escritura y en la matemática más lentamente. Son personas que no gestionan bien el tiempo, no gestionan bien el dinero, no hacen las actividades escolares por sí solos, necesitan el apoyo para que ellos puedan compensar. En el área social, pues sí hay una marcada diferencia entre el leve y el moderado, porque aquí típicamente vemos mucha inmadurez a nivel social, tienen capacidad para relacionarse con otros, pero sobre todo con aquellos de su entorno familiar. Les será más difícil poder tener o crear vínculos o amistades fuera de casa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que incluso pueden establecer a lo largo del tiempo y con apoyo de un cuidador, pueden establecer relaciones de amistad para que ellos puedan entender la importancia de la amistad, y pueden hasta inclusive enamorarse, claro que sí. En el área práctica, tenemos pues que estas personas necesitan de la supervisión constante y exhaustiva para poder generar su propia autonomía. Por lo tanto, no podemos decir que sean autónomos completamente, porque ellos necesitarán mucho seguimiento para vestirse, para comer, para generar independencia. Podrán hacer actividades más en casa que fuera. De hecho, las personas con discapacidad intelectual leve tienen mayor probabilidad de insertarse en el campo de trabajo con una supervisión aquel que tiene una discapacidad moderada, a menos que tenga y consiga todos los apoyos. Es posible que ellos puedan conseguir un trabajo de manera independiente, pero donde ese trabajo tengan las mínimas responsabilidades a nivel conceptual. Pero para ello se requiere, para hacer ciertas actividades laborales, que sean muy simples, que no sean tan complejas, y que tenga un compañero de trabajo o un supervisor que esté siempre detrás de ellos, ¿no? Con respecto a la clasificación grave, tenemos lo siguiente. El grave, aquí en la parte de lo que serían las habilidades adaptativas conceptuales, la persona con esta clasificación tiene escasa comprensión tanto del lenguaje escrito como del lenguaje para comprender los aspectos numéricos. Se le hará muchísimo más difícil los procesos de aprendizaje de lectoescritura y matemática. De hecho, necesitarán apoyos casi durante toda la vida para que les resuelvan sus problemas, porque tienen muy escasa comprensión. Eso también vemos en el área social, como también van a tener una sociabilización restringida solo a las personas que están con ellos, porque ellos tendrán menores habilidades lingüísticas y de comunicación, y a nivel práctico necesitarán apoyo, pero en todas
infinitamente todas las actividades de bañarse, asearse. Tiene que, tiene que ser supervisados para que lo hagan. En la vida adulta podrá participar en algunas actividades de la casa, pero siempre va a tener que tener una persona que lo supervise, porque si no, vamos a tener como consecuencia conductas no adaptativas, pueden tener, de algunos momentos pueden tener ciertas conductas agresivas. Y finalmente, tenemos en el área práctica perdón, en el área de el profundo, aquí generalmente en esta persona los apoyos son 24/24, 7/7. Son personas que tienen muy pocas habilidades, no solamente sociales, lingüísticas, tienen muchas deficiencias adicionales, tienen muchas deficiencias motoras, también pueden tener deficiencias sensoriales, pero aquí estas deficiencias sensoriales lo limitan mucho más. Entonces, este sería el tipo de persona que no vemos en las escuelas, porque sería muy difícil para ellos ir comprendiendo procesos abstractos. Ellos conocen más lo concreto, lo simbólico, más cosas abstractas, no. En lo social, pues están muy limitados en la parte de sociabilización porque ellos están más restringidos. El profundo puede ser aquellos casos que pueden tener situaciones de enfermedades muy, muy graves, motoras o neurológicas y que tienen que estar en cama o en silla de ruedas. Y estas personas no son autónomas por sí mismas, no se pueden bañar por sí mismas, no se pueden vestir, no comen por sí mismas. Tienen tantas deficiencias físicas, motoras o neurológicas que eso les impide mucho participar en ciertas actividades. Entonces, esto es muy importante conocerlo porque hay un antes y un después con respecto a las clasificaciones, ¿no? Ahora, en relación a las etiologías, relacionado a esto, no hay una sola etiología para comprender la discapacidad intelectual. Vemos entonces que este tipo de situación está más relacionada con factores multifactoriales. Pueden haber causalidades genéticas, cromosómicas, pueden haber la prematuridad, ¿no? Complicaciones en la etapa prenatal y perinatal. Y hay ciertas circunstancias en las cuales no sabemos, ¿no? Sin embargo, más del 60% decíamos no se sabe, pero ya con el avance de la ciencia y de los aportes de la genética molecular, hay ciertas condiciones genéticas que ya hemos establecido y que se ven en personas con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual no es Down. La discapacidad intelectual no representa a las personas con Down. El síndrome de Down es la primera causa conocida genética de discapacidad intelectual. Conocida porque se sabe que su causa es por la trisomía del cromosoma 21 o un cromosoma 21 de más. Por eso la campaña de Down son 3 calcetines, porque los calcetines tienen la forma del cromosoma. Es conocida. La segunda causa conocida es la de el síndrome de X frágil. También otra situación bastante compleja, porque se da en el varón, no se da en la mujer, porque la mujer, nosotros tenemos 2X y el hombre tiene una sola X. Entonces él no puede compensar la mutación. Y por eso hablamos de el X frágil. Este tipo de discapacidad intelectual es de difícil manejo a nivel escolar también, porque tienen muchos problemas de conducta, pueden tener convulsiones, son niños que necesitan muchísimos apoyos, pero tenemos otras muchas causas en las cuales no hay un fenotipo visible y que puede producir discapacidad intelectual. Por eso no podemos decir que una persona que no tenga facies no tiene discapacidad intelectual si se le hacen pruebas paramétricas y se evalúan las habilidades adaptativas. Entonces ya sabemos que discapacidad intelectual no es solamente tener o no tener Down, sino que la discapacidad intelectual habla de alteraciones a nivel global del desarrollo que hemos visto en estas características.
También tenemos que tener en cuenta que la evaluación de las personas con discapacidad intelectual se tienen que observar también las comorbilidades, porque ellos no están exentos de tener otras comorbilidades. Recordemos que ellos, la discapacidad intelectual, es parte de los trastornos en el neurodesarrollo infantil. Por lo tanto, ellos siguen la misma dinámica de tener comorbilidades o condiciones adicionales. Esto quiere decir que yo puedo tener una persona con discapacidad intelectual y tener autismo. Son dos trastornos totalmente distintos que pueden coincidir con una misma persona. Son dos trastornos totalmente distintos y que pueden coincidir con la misma persona. Puedo tener trastornos motores de la comunicación, excepto lo único trastorno que no puede tener es un trastorno específico del aprendizaje. Esa es la condición sine qua non. ¿Por qué? Porque vamos a prestar atención, porque fíjense, ya son las 7:15 de la noche, no para estar saludando. Vamos a tener un poco de respeto por las clases, por favor. Vamos a tener un poco de respeto por nuestras clases. Nuestros eventos son totalmente gratuitos, con acceso a grabaciones, pero les decía pues que pueden haber causas genéticas de la prematuridad, pueden haber, porque lo acabo de decir, no hace menos de 10 minutos se dijo, en las cuales hay factores ambientales que pueden incidir. Un parto prematuro, donde mientras la edad gestacional sea menor, mayor es susceptibilidad de que tenga alteraciones en el neurodesarrollo. O sea, siempre las causas se tienen que estudiar, para eso estamos los genetistas. Los genetistas, junto con los neuropediatras, trabajamos en conjunto, no solamente para el diagnóstico, sino para poder establecer por qué sucedió el evento. Para establecerse hay una causa genética conocida, una causa factorial, un evento en el embarazo. También pues, tenemos, por ejemplo, las mujeres que se exponen al Zika. Vienen con embarazos normales, sin ningún tipo de factor de riesgo, y resulta que cuando las situaciones del Zika trajeron como consecuencia microcefalias en los niños. Entonces, niños que venían sin ningún tipo de condición desarrollan discapacidad intelectual por microcefalia, incluyendo otras alteraciones. Entonces, lo que es que no podemos decir es causado por esta sola causa, no, es multifactorial, Monse. Por eso lo tenemos que estudiar. Por eso los genetistas hacemos pruebas genéticas, hacemos cariotipo. El cariotipo es conocer, tenemos que hacer el estudio de los cromosomas. Y muchas veces tenemos las personas que con un cariotipo simple, pues no vemos nada. Si tenemos la sospecha diagnóstica, podemos hacer pruebas moleculares, pero cuando no existe la prueba molecular, nos tenemos que guiar por los criterios clínicos. Sin embargo, hay muchos países que han desarrollado pruebas moleculares. Los países que tienen alta tecnología, pues tienen acceso a pruebas moleculares. Hay nuevos genes de enfermedades, genes de condiciones que alteran el neurodesarrollo infantil del niño. Por ejemplo, situaciones que veíamos como síndromes genéticos, ahora a algunos de los síndromes genéticos ya le podemos colocar un nombre. El síndrome de Rett, que antes se consideraba parte del autismo en el DSM-4-TR en los años 80-90, dejó de ser. Ya no se considera parte del autismo. Se considera una enfermedad rara o huérfana porque es bastante infrecuente, que puede o no cursar con autismo, pero lo que sí caracteriza, que es la tercera causa más infrecuente de déficit cognitivo, es Rett. Es Rett, ¿no? También podemos tener personas con discapacidad intelectual por epilepsia, donde tenemos entonces chicos que tienen epilepsia desde muy temprana edad, y mientras
más eventos de convulsión tengan y los refractarios a tratamiento, mayores dificultades tendrán para aprender, porque tienen epilepsia. Entonces hay muchas circunstancias y por eso se tiene que estudiar y se tienen que evaluar desde el punto de vista también multidisciplinario. Y no solamente desde niños, también desde adultos. Yo siempre he recordado, por ejemplo, en las consultas, donde veíamos que me llevaban síndrome de Down, adolescentes de 15 a 16 años, y los padres me decían, yo no sé qué tiene por qué se porta así, por qué ha cambiado, por qué es más agresivo, porque le pega a las personas, se pega a sí mismo, se da contra las paredes, le dan crisis. Entonces uno le explica a los padres, lo que pasa es que usted solamente pensó que había que llevarlo a pediatría, terapia de lenguaje y fisioterapia. Y ya cuando alcanzó la adolescencia pensó que ya no tiene más remedio. Pues no, estas personas tenemos que garantizarles su acceso a la salud mental, porque entre los comórbidos tenemos las enfermedades psiquiátricas. Entonces, una persona con discapacidad intelectual tiene mayor probabilidad de tener alteraciones del tipo psiquiátrico, depresión, ansiedad, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, puede tener otros trastornos metabólicos, diabetes, hipertensión, y todo lo que la genética juegue en ese azar, ¿no? Ahora vamos a revisar la otra clasificación de lo que es el retraso global del desarrollo. El retraso global del desarrollo es la segunda clasificación de la discapacidad intelectual, que es muy importante conocer porque esto es una etiqueta diagnóstica provisional, ¿sí? Esto quiere decir que esa etiqueta no puede permanecer en los niños por muchos años, sino pocos años. Y se coloca esa etiqueta diagnóstica. Déjenme colocar aquí la presentación que ya está abriendo. Ok, aquí está. Disculpen que mi internet está lento porque hay problemas. Está lloviendo muy fuerte. Voy a esperar que abra la presentación, que esa es la de retraso global del desarrollo y está lo de discapacidad intelectual no especificado, donde también el rango de edad es lo que nos da el criterio diagnóstico. A ver si ya abre para que podamos ver. El retraso global del desarrollo eh, tiene como fue sustituida por el término retraso madurativo. Ese es el término que se utilizaba en el DSM-4. En este caso, para el DSM-5 pasa a retraso global del desarrollo y donde mantiene la característica de que este tipo de niño no cumple con los hitos esperados, no solamente en uno, sino en dos o más áreas del neurodesarrollo infantil. Pero hay otra característica más, que se presenta antes de los 5 años de edad. Por eso, en este caso de retraso madurativo, estos niños pueden tener un problema de lenguaje, un problema psicomotriz, pueden tener pues ciertas limitaciones a nivel cognitivo y de lenguaje también, pero hay algo muy característico, que cuando hacemos las pruebas no nos da concluyente nada. Entonces, ¿por qué no nos da concluyente? Uno, porque las pruebas no pueden ser aplicadas simplemente por la edad, porque hay pruebas especializadas que ameritan que el niño tenga mayor edad. Entonces, por más que yo le aplique la prueba, no puedo decir que sea confiable todo el resultado. De hecho, los resultados a nivel clínico y con la observación, anamnesis y la exploración
junto con pruebas que puedo ir convalidando y para observar qué es lo que está sucediendo, no me dice nada definitivo. ¿Qué es eso? Que en el momento de que yo quiero colocar en una categoría de los trastornos en neurodesarrollo, no da para autismo, no da para TDAH, no da para discapacidad intelectual. Entonces, en este caso, el retraso global del desarrollo este, es, es aquella persona, ¿verdad? Que no cumple con ningún criterio clínico. María, no te preocupes, no te preocupes porque este, debe ser la conexión de la persona. Gracias, María, por apoyarnos. No cumple con los criterios para colocarlo en una categoría de a uno de los trastornos conocidos, ¿no? Por eso decimos que esta categoría es diagnóstica. Damaris, hijita, por favor, estamos en clase. Después dicen que yo soy un poco brusca en el hablar, pero caramba, nosotros estamos en clase, yo tengo que hablar, tengo que estar pendiente del chat y entonces interrumpen la secuencia, caramba. Puedes mandarme un mensaje al privado y así no interrumpir a los compañeros que están atentos. Entonces, esta categoría diagnóstica es provisional. Esto quiere decir que yo tengo que colocar la categoría y luego al año volver a evaluar. Pero en ese trayecto de tiempo hay que decirle a la madre que el niño tiene que ir a un programa de intervención de acuerdo a la área del desarrollo que esté afectado. Si está afectada el área del lenguaje con otra, como por ejemplo el área psicomotriz, pues tendrá que ir a las terapias de intervención de inmediato. Y luego, a los 5 años de edad, se tiene que volver a evaluar para entonces, luego de la intervención, tomar una decisión de esto es un retraso global del desarrollo que ya al momento de darle la intervención adecuada realmente no evolucionó a un trastorno o ciertamente ya tenemos los criterios clínicos y de evaluaciones complementarias con baterías y pruebas para poder establecer qué es lo que tiene el niño. Entonces, en esta etapa, por eso se le dice que no podemos dejar al niño con este tipo de diagnóstico. ¿Cuántos niños vemos que tienen más de 5 años y le dejan la etiqueta? Y cuando hablo con los maestros de los centros, le digo, el niño no tiene diagnóstico. Me dice, sí, maestra, sí tiene retraso global del desarrollo. Yo digo, no, no, maestro, no tiene diagnóstico porque ya para esta edad ya la etiqueta está enviando un red flag de ya la edad pasó, se supone que tuviste que haber sido intervenido, ahora tenemos que reevaluar. Por eso no tiene ningún diagnóstico. Tienen una etiqueta que no corresponde con la edad. No se debe dejar este tipo de diagnóstico por mucho tiempo. Tiene que ser reevaluado anualmente. Vemos que pueden haber situaciones en las cuales, como le he visto en algunas pacientes de genética, por ejemplo, como las mucopolisacaridosis, que son enfermedades genéticas raras, que comienzan con una deformidad craniofacial, como por ejemplo la enfermedad de Morquio, la enfermedad de Hunter, de Hurler, que son enfermedades muy raras y cada una de ellas va deformando parte del esqueleto, ¿no? Y fíjense que al principio estos niños que tienen estas enfermedades genéticas raras, al nacer no se ven absolutamente nada. Se ve que en el primer año de vida tienen un buen desarrollo y luego, después del año o un poquito antes del año, empiezan a tener estos retrasos. Que si el psicomotriz, que si no habla, que tiene problemas para la parte de la deambulación. También tenemos enfermedades neurodegenerativas que al no establecerse el diagnóstico en un primer momento, pues entonces pueden pasar por esta etiqueta, pero a mí me preocuparía mucho que tengamos una neurodegenerativa en casa
y que se lleve a una consulta de neuropediatra, el neuropediatra no examine la parte neurológica, ¿no? Porque es neurodegenerativa, por tanto es progresivo, el niño corre peligro. Entonces, cuando tenemos esto, por eso es tan importante la evaluación tanto del neurodesarrollo como de los aspectos neurológicos, reflejos osteotendinosos, respuesta pupilar, respuesta ocular, valorar los pares craneales, el sistema sensorial, para ver cómo el niño neurológicamente está. ¿Por qué? Porque no todo es lo que los maestros están acostumbrados a observar en el aula. Pueden ser enfermedades más graves. Me pasó, por ejemplo, con un chiquito que estaba, lo colocaron en un maternal y el niño, para su edad, que tenía 9 meses, ni se sentaba. Entonces la madre pues empezó a preocuparse cuando alguien le dijo, el niño no se sienta, el niño no gatea, el niño está demasiado quieto. Empezó a preocuparse porque la vivió hospitalizado por las neumonías y no sé quién le dijo que las neumonías pues colocaban al niño en estas condiciones, ¿no? Y cuando vemos que se le hace el estudio neurológico, este retraso global del desarrollo no era tal retraso global del desarrollo, sino una enfermedad neurodegenerativa. Vemos entonces que por eso es esencial siempre establecer diagnósticos diferenciales y el seguimiento, porque se parecen a todos los trastornos, pero no son. Ahora, luego tenemos esta última clasificación clínica, que sería la discapacidad intelectual no especificada. La discapacidad intelectual no especificada es un criterio del DSM-4 de los años 80 del llamado retraso mental de gravedad no especificado. En este caso, al igual que el retraso global del desarrollo, este diagnóstico también está reservado para niños mayores de 6 años, cuando el grado de discapacidad intelectual es imposible de evaluar porque tiene un déficit sensorial, porque tiene un déficit físico, porque tiene alteraciones como la ceguera, debilidad a nivel prelingual que no permite el desarrollo lingüístico, tenga una discapacidad motora bastante notable, problemas muy graves de conducta o que tenga un comórbido de un trastorno mental, que hacen imposible poder evaluarlo exhaustivamente. Por eso esta categoría se utiliza en circunstancias excepcionales y no de rutina, porque a nosotros no nos gusta colocar a una persona trastorno no especificado. Todavía no podemos saber qué es. Entonces, por esto también va a requerir intervención y reevaluación cada periodo de tiempo. El abordaje de lo que sería la discapacidad intelectual requiere el aporte de un equipo multidisciplinar. Desde mi campo, la historia genética para establecer el árbol genealógico, para nosotros es muy importante establecer las generaciones para ver quiénes son las personas que puedan tener esta condición, incluyendo el que nosotros podamos interpretar la modalidad de herencia si es que existe. Por ejemplo, cuando hablamos del síndrome de Down, el síndrome de Down no es heredable, pero hay excepciones, de acuerdo al origen del Down. La trisomía libre no es heredable. El síndrome de Down no se hereda. ¿Por qué? Porque esto se produce, la trisomía libre, que es cuando tenemos un cromosoma 21 adicional, por el fenómeno de no disyunción materna ocasionado por un envejecimiento del óvulo para madres que tengan ya un poco más de 30 años. Y hace 30 años atrás pensábamos que eran las mujeres de 40 años, ahora no. Ahora sabemos que la mujer pasada la edad crucial genética para la fertilidad son los 25 años, no más. Entonces vemos, por ejemplo, cómo hay muchos casos de mujeres jóvenes con síndrome de Down y que tienen trisomía 21 en sus hijos. Porque, claro, por el fenómeno de la globalización,
la modernización, los roles de la mujer, donde la mujer ya tiene derecho a trabajar, a estudiar y a cumplir sus metas académicas y laborales, pospone la maternidad. Entonces, 25 años de edad, ser madre es cuando apenas están en la universidad o están egresando y están estableciendo metas. Entonces vemos cómo este posponer la maternidad desde el punto de vista genético, pues también nos pasa la factura. Vemos, por ejemplo, que hay otras dos causas del síndrome de Down. No es la trisomía 21. Tenemos entonces el síndrome de Down por traslocación. Esa son para portadores. En este caso tenemos un niño con síndrome de Down, le hacemos el cariotipo, vemos la traslocación y de inmediato tenemos que decir a los padres, ¿saben qué? Hay que hacerles el cariotipo a ustedes dos, porque uno de ustedes dos es un portador de una anomalía cromosómica compensada en ustedes, pero al momento de la concepción se descompensó la suma entre el gameto femenino y el gameto masculino. Entonces allí vemos entonces madres jóvenes que tienen niños con síndrome de Down y que tienen alteraciones de índole cromosómico, porque las tenemos. También tenemos estas alteraciones del cromosoma para síndrome de Down, que es la tercera causa de Down, que es por mosaicismo. Así que nosotros hacemos el estudio genético y observamos que tienen una línea germinal normal y otra con la mutación. Esto es importante conocerlo porque vemos que sí, esto es más que se puede trasladar de padres a hijos. La trisomía 21 no, pero las demás sí se pueden trasladar de padres a hijos. Y para nosotros también en genética es muy importante, primero porque cuando un niño es un Down por mosaicismo, cuando nace no se ve nada en el fenotipo, nada. Digamos que las otras causas de síndrome de Down atenúan, disminuyen las características faciales del Down. Sin embargo, en genética nosotros tenemos una serie de signos corporales que seguimos cuando vemos que el niño tiene un retraso psicomotor para su edad, que no está acorde con el desarrollo. Nosotros empezamos a buscar signos clínicos, ¿no? Muchas veces le decimos a la madre, muéstrenos los ecogramas y vemos que los ecogramas salen normales. Porque el síndrome de Down también se puede hacer el diagnóstico prenatal a través de ecografía y de amniocentesis, que son estudios invasivos y no invasivos a nivel del embarazo. Entonces, por eso es la explicación de que podemos tener algunas madres más jóvenes, como adolescentes jóvenes, que no por trisomía libre, sino también porque pueden ser portadoras de una traslocación. Por eso es tan importante la edad detallada en la historia de la edad de mamá y la edad de los papás. Inclusive te dicen, no, mi hijo tiene 5 años, y uno le pregunta, ¿y a qué edad fue que quedaste embarazada? No me interesa tu edad actual solamente, me interesa la edad en que quedaste embarazada, porque eso habla de que yo pueda hacer también una mejor proyección en el asesoramiento genético, así como investigar todos los riesgos y hábitos preconcepcionales, prenatales que pudieran explicar que el niño tenga una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un criterio clínico, es un diagnóstico clínico. Por eso, pues, las historias son bien detalladas. También se observa qué pasa en el evento perinatal y postnatal. Saber cómo tuvo el Apgar. El Apgar es una prueba que se hace en los primeros 5 minutos de vida para valorar frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, color de la piel. Y vemos si el niño ha tenido, por ejemplo, sufrimiento fetal durante el parto, hipotonía al nacimiento, y donde la hipotonía no es un diagnóstico,
La hipotonía es un síntoma, es un signo clínico de algo más grande. Por ejemplo, una madre que me diga, no es que mi hijo tiene hipotonía, pero, y siempre pregunto, ¿cómo que hipotonía? Sí, eso fue el diagnóstico. No, eso no es un diagnóstico. Eso es un signo clínico que representa un evento neurológico mayor. Puede ser cualquier tipo de trastorno, y hay innumerables causas de la hipotonía, pero la hipotonía como tal no es el diagnóstico. Puede ser un signo. Entonces yo tengo, por ejemplo, niños con hipotonía al nacimiento y hay que estudiar el porqué de la hipotonía en el recién nacido, ¿no? También hay que observar el crecimiento y desarrollo de los niños. El perímetro cefálico. Un niño que tenga una circunferencia anormal cefálica me habla de macrocefalia o de microcefalia. También es importante establecer en la madre si se hicieron los screening neonatales, que es la prueba del talón. Todo niño cuando nace y sobre escasos días después tiene la oportunidad de hacer la prueba del talón para detectar enfermedades metabólicas que pueden ser prevenibles. O sea, están, pero puedo colocar el tratamiento a tiempo. Muchos países latinoamericanos tienen programas ampliados de screening neonatal para fenilcetonuria, hipotiroidismo, enfermedades hematológicas también. Y de igual manera, de acuerdo a la edad del niño, vemos entonces esta evolución de edad de escolarización, que uno les pregunta a las madres, ¿a qué edad escolarizaste al niño? ¿Qué dice la maestra de tu niño en el preescolar? ¿Qué hace el niño en el preescolar? ¿Está en etapa escolar? ¿En qué grado está? ¿Qué te dice la maestra? ¿Cómo va su rendimiento? ¿Cómo se comporta a nivel social? Entonces, este tipo de reconocimiento clínico es muy importante para ver el correlato. Muchas veces niños que pasan por flojos, que no quieren hacer nada, que no aprenden a leer, niños, por ejemplo, que les colocan una maestra por la tarde y otra por la mañana y el niño no alcanza, entonces tardan en hacer el diagnóstico. Cuando les exigimos que se hagan las evaluaciones de cociente intelectual, nos encontramos con la sorpresa de que el niño tiene un cociente intelectual compatible con una discapacidad intelectual. A excepción del limítrofe, la persona con una discapacidad, no, con un cociente intelectual limítrofe no puede ser considerado una persona con discapacidad intelectual, maestros y maestras, para que sepan, no puede ser considerado porque es limítrofe. Quiere decir que si este chico es intervenido, se le atiende desde el punto de vista psicopedagógico, se hacen las adecuaciones curriculares, se vuelve a hacer la evaluación poco tiempo después, al año, y vemos cómo el niño puede cambiar. Esto lo hemos explicado desde el punto de vista de las neurociencias y los aportes de la genética. La genética no es determinante, no es determinante. El niño puede aprender, puede salir adelante. Solo se necesita un buen maestro, que es lo que carecemos de buenos maestros, con mística de trabajo, que se dediquen al estudiante. Sabemos que los maestros, la profesión peor pagada del mundo es esta, pero si ya están allí y saben en lo que se estaban metiendo, no pueden venir luego a quejarse, ¿no? Si no le gusta lo que hace, retírese y no haga más daño, porque vemos maestros que hacen mucho daño a los niños, ¿no? Entonces, un niño que puede ser estimulado, que puede estar en un ambiente escolar enriquecedor, no tiene ese tipo de acceso. Entonces, el niño con un cociente limítrofe es un niño que podemos apoyar para encauzarlo meses después para que pueda adaptarse. El examen físico, como les decía, es súper importante porque para mí, como clínico en el área genética de enfermedades raras, de condiciones muy infrecuentes, nosotros vemos lo que otro no ve. Vemos rarezas donde otro no la ve. Por ejemplo, un niño que tenga retraso psicomotor, que tenga bajo nivel de procesamiento cognitivo y que sea obeso, me tiene que llamar sumamente la atención. Que tenga genitales infantiloides a una edad que no lo debe tener. Ese es el síndrome de Prader-Willis. Eso es una enfermedad genética, es rara, pero yo tengo pacientes Prader-Willis. Son muchachos grandes, enormes,
con diabetes, son súper obesos, tienen discapacidad intelectual de moderada a grave y tienen alteraciones antropométricas por su propia obesidad y es una condición genética. Entonces no es con una simple dieta o con dejar de comer que ellos van a mejorar. También tenemos aquellos casos donde tenemos niños que tienen la cornelia de Lange, que son niños que tienen estereotipias autolesivas. El Lange es una enfermedad neurológica bastante severa a nivel del sistema nervioso central. Y causa retraso psicomotor, el niño tiene que estar encamado, en silla de ruedas, tiene que estar con fisioterapia, se come, se muerde, pero se saca sangre. Estos niños tenemos que amarrarle las manitos, lamentándolo mucho, y sedarlo porque se lesionan muchísimo, ¿no? Y fíjense la característica del Lange, que ellos no tienen entrecejo, ¿no? Tienen un filtro vienen un filtro largo, ¿no? Que es lo de entre la punta de la nariz y la comisura labial, el filtro largo. Fíjense que tiene muchísimas vellos oscuros, vellos gruesos, y es un niño, y parece con vellos del adulto, ¿no? Tiene problemas de estrabismo, problemas de discapacidad intelectual, de visión, control motor, ¿no? Entonces, todo esto lo vemos, es a través de ¿qué? Del examen físico. A través del examen físico podemos ver otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, importante, no tenemos un niño con facies de Down, pero tiene una implantación baja de la oreja, una deformidad de la oreja. Podemos ver alteraciones a nivel del quinto dedo en síndrome de Down. Tienen una clinodactilia que solamente ellos lo tienen, otros síndromes genéticos lo tienen, pero el síndrome de Down es así, tiene una angulación del quinto dedo. Entonces hay circunstancias en las cuales para discapacidad intelectual también se hacen estudios complementarios, ¿no? Y en estos estudios complementarios vemos si tienen algunas otras condiciones, entre otros, hacer estudios de neuroimagen, electroencefalograma, que sería estudios neurofuncionales, y potenciales evocados auditivos y visuales. Por eso se dice que las personas con discapacidad intelectual son las personas que generan altos costos derivados de su atención. No solamente en terapias, sino en los especialistas que ellos tienen que acudir, porque no es solamente la discapacidad intelectual, sino las comorbilidades que ellos pueden tener y que necesitan atención médica para toda la vida. Tratamientos, intervenciones, terapia, laboratorios. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down tendrá que hacerse un perfil hormonal de T3, T4 y TSH, que es el perfil tiroideo, hasta los 2 años de edad, de 1 a 2 veces al año. O sea, el perfil tiroideo es bastante costoso. ¿Qué madre que trabaja solita, que no tiene otro apoyo, puede pagar eso? Entonces son también las terapias de lenguaje, fisiatría, rehabilitación, terapia ocupacional, el psicopedagogo que educación especial, porque son niños que necesitan educación especial. Sin embargo, en la inclusión educativa tenemos el esfuerzo que se hace de que los niños con discapacidad intelectual puedan estar en educación regular. Eso no debe estar prohibido, ellos deben estar allí. Ellos deberían ser parte de las aulas de clase con niños típicos, para que ellos puedan compartir, puedan socializar y no se sientan relegados de la sociedad. Pero sí tenemos que hacer las adecuaciones curriculares significativas, porque no les podemos exigir igual que al niño, por su propia limitación para procesos cognitivos y abstractos, ¿verdad? Porque la discapacidad intelectual a nivel cognitivo está caracterizado por alteraciones en el pensamiento abstracto, resolución de problemas de la vida. Complementamos con pruebas de laboratorio porque tenemos que hacer otros diagnósticos para saber si tienen otras condiciones. Entonces tenemos las pruebas simples de laboratorio y las pruebas especializadas o metabólicas. Y complementamos de acuerdo al examen físico con ecocardiogramas y ecogramas abdominales. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos, por ejemplo, que el síndrome de Down, como es la primera causa de discapacidad intelectual, ellos cursan con cardiopatías congénitas, cursan con atresia esofágica, pueden tener malformaciones a nivel del aparato gastrointestinal.
entonces tenemos que hacer este tipo de rastreo. Ciertamente las atenciones que ellos derivan son costosas, son costosas. Y la atención es multidisciplinar. No solamente el equipo médico, sino el equipo de psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, pedagogía, psicología clínica, terapia de lenguaje, y para ustedes contar, ¿no? Porque la regla de oro en atención temprana es prevención. Ciertamente no vamos a prevenir la discapacidad intelectual, ¿no? Cuando ya son condiciones en las cuales nosotros, si son multifactoriales de índole ambiental, podemos prevenirlas, ¿no? Pero así, ¿cuántos embarazos hemos visto que los llevaron a bien, todo bien, y hubo un evento, y hubo sufrimiento fetal? Entonces termina en parto prematuro cuando la madre iba bien, muy bien en las consultas de atención prenatal. Entonces son eventos que por más que podamos prevenir, pero mientras más podamos hacer prevención, mucho mejor. Y por supuesto establecer los diagnósticos tanto clínicos como diferenciales para no estar etiquetando a niños en debilidades sino a través de valorarlos a través de sus destrezas. Punto importante. En la evaluación de la discapacidad intelectual, recuerden que las habilidades adaptativas se miden no solamente en cómo él funciona en sociedad, sino en los niveles de apoyo que ellos requieren. Por lo tanto, cuando se hacen las evaluaciones neuropsicopedagógicas, evaluamos todos los contextos en salud, participación social, la conducta adaptativa, su capacidad, y ver cómo está funcionando el individuo de manera individual. Porque así explicamos los apoyos que requiere según el tipo de discapacidad que se ha establecido. Pruebas paramétricas, evaluaciones complementarias de neuropsicológicas y clínicas, y por supuesto los niveles de apoyo que ellos van a conseguir. Recomendación, buenísimo, además de leer la APA, leer la Guía Norteamericana de Discapacidades Intelectuales, porque eso es una bitácora para los apoyos en todas las áreas que ellos necesitan. Por ejemplo, aquí, cuando se conocen los apoyos, se pueden planificar mucho mejor las intervenciones. Muy bien. Entonces, hasta este segmento de discapacidad intelectual y retraso global del desarrollo, lo dejamos hasta aquí. Vamos a un receso y ya regresamos con más. Bien, estamos de regreso luego de nuestra pausa activa, ¿no? Ya estamos aquí. Les recordamos que nuestras presentaciones no se envían al WhatsApp. Las presentaciones son parte de los materiales de nuestra biblioteca virtual, en la cual están alojadas los contenidos de cada uno de los temas que estamos impartiendo. Para acceder a la biblioteca virtual no se envían al WhatsApp, porque en este caso es para aquellas personas que tengan a bien solicitar el certificado, y con el certificado se lleva la carpeta con las distintas presentaciones. En este caso, pues estamos en la carpeta número 3, donde tiene la carpeta guía del participante, donde está el resumen de discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual no especificado, y la carpeta del SILATAN obsequio con artículos y libros que complementan el estudio y revisión del tema. La persona que da la información acerca de estos materiales es la licenciada Lina Coronado, quien es nuestra asesora comercial, y que ella es la única persona autorizada en brindar información acerca de cómo se hacen los procesos de pago y acceso a los materiales. Muy bien. Vamos ahora a colocarles una conferencia. A mí me gusta mucho este doctor, sobre todo porque es de la organización española Plena Inclusión.
En esta organización estaba Javier Tamarit. Bueno, antes de él dio como una disertación que me pareció interesante porque colocó en el justo lugar, la explicación del por qué teníamos que cambiar los criterios de clasificación de la discapacidad, eh, la importancia de los procesos de inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad, el manejar los criterios clínicos para poder estadiar a la persona. Entonces vamos a estudiar, vamos a escuchar al doctor Nayarit, vamos a tomar apuntes de por qué él realmente da una disertación súper interesante en esta organización de plena inclusión acerca de la dimensión actual de la discapacidad intelectual y cómo debe ser abordada desde el punto de vista multidisciplinario. Vamos a escucharla. Bueno, hasta aquí vimos entonces la conferencia del psicólogo Javier Tamarit de, de la organización Plena Inclusión. Pienso que pues desglosó todo lo que venimos trabajando y lo que hemos hablado. Me pareció pertinente presentarles esta información porque nos dio la dimensión humana, esa dimensión inclusiva, no discriminativa de la persona. Sobre todo porque ciertamente desde el 2010-2011 eh, se empezaron a hacer los cambios, pero ya estos cambios venían desde hace mucho tiempo atrás, porque el cambiar los criterios y la forma en que nombramos a las personas con discapacidad fue un movimiento mundial de derechos humanos por parte de los familiares. Y no es una lucha de reciente, creo que es una lucha donde los familiares colocaron en el justo valor el reconocimiento de los derechos humanos para la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, a diferencia de en otros momentos históricos de nuestra vida en sociedad, la persona con discapacidad era una persona que no era incluida en la sociedad, era una persona totalmente relegada a otros planos, no era aceptada para poder incorporarse a los roles sociales. Entonces ya, claro, esta conferencia fue del 2018-19, cuando se hizo la jornada de plena inclusión en España. Más sin embargo, hasta a la fecha ya tenemos dos eurodiputados en el Congreso Español con síndrome de Down. Tenemos medallistas olímpicos con síndrome de Down. Tenemos artistas con síndrome de Down. Tenemos una modelo de la casa Dior con síndrome de Down. Entonces, digamos que en todos los espacios de la vida social, la importancia de poder aceptar la neurodiversidad es un gran paso para la inclusión, en donde se debe tomar en cuenta los potenciales de la persona y no la discapacidad de la persona. E inclusive, en el momento que comenzamos nuestra formación la semana pasada, yo les decía que ustedes hablaban de la persona desde el trastorno. Yo tengo un hijo que tiene este trastorno y entonces de allí no salía. No había nada desde de la dimensión humana de quien hablan, sino que hablan solo desde la dimensión del trastorno. Inclusive no hablan, vi que muy pocas personas o muy pocas mamás colocaban en sus textos palabras positivas de la fortaleza de esa persona, sino todo lo negativo del trastorno. Y allí vemos cómo hasta nosotros por no conocerlo, contribuimos a la invisibilización de las personas que necesitan voz y voto y ser visibilizadas. Entonces, bueno, que sirva esto como referencia y como una reflexión para nosotros. Bien.
Aquí está, seguimos con la secuencia de nuestra biblioteca virtual. Hemos pasado entonces por el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, y ahora nos vamos acercando a otro trastorno, pero en este caso este capítulo del módulo 4 va a tener dos trastornos. Uno que sería el TDAH y el otro trastorno es los trastornos motores. Ya sería entonces estos dos trastornos para verlos en el módulo 4. Aquí tenemos entonces en la carpeta señalada y diferente para las personas que han adquirido nuestros materiales y a quienes agradecemos mucho su apoyo por haber adquirido nuestros materiales y se van a llevar su certificado. Vean que en el módulo 4 tenemos la carpeta de TDAH que tiene la guía del participante, que sería la guía de clase y nuestros libros de obsequio. Y luego tenemos en la carpeta de el trastorno motor, que es otro trastorno del neurodesarrollo infantil, que aquí se incluyen los tips y los movimientos estereotipados, tips motores, tips motores vocales y los movimientos estereotipados. Entonces tenemos nuestra guía del participante y también nuestros materiales, diferenciando, por ejemplo, a los TIC, una exposición sobre el síndrome de Tourette y finalmente las estereotipias de índole primaria. Así que bueno, a partir de mañana vamos a ver estos dos módulos que nos van a ocupar el tiempo como tal. Y tengo que incorporar una carpeta más, que es una carpeta de obsequios adicionales para TDAH, donde allí yo voy a colocar de regalo, más regalos, unos cuadernillos para trabajarle el déficit atencional. Voy a colocar allí como unos 3 cuadernillos de apoyo para déficit atencional y allí para que ustedes vean lo que se tiene que trabajar con los niños que tienen problemas de atención, de concentración, sobre todo en TDAH. Eso lo vamos a ver a partir de mañana. Y luego vamos a complementar con los dos últimos módulos y con eso cerramos nuestro diplomado con los trastornos específicos del aprendizaje, que sería la dislexia, la discalculia, la disgrafía, y terminamos con los trastornos de la comunicación. Entonces, para avanzar en materia, en estos últimos minutos que nos quedan, vamos a mostrar la primera parte del trastorno de hiperactividad y déficit de atención para que mañana entonces trabajemos con los trastornos motores. Y así vamos avanzando. Fabiola, ¿alguien te puede decir, hijita, trata de dirigirte a mí? Lo he mencionado en varias oportunidades, mi reina, para poderte apoyar. El alguien no te va a poder decir. Yo, en este caso, yo te puedo orientar. Recuerda que todo ese material no se te va a enviar porque este material es para los participantes que vayan a pagar el certificado y se llevan los materiales. ¿Sí? Creo que yo te hiciste esa pregunta, yo le expliqué, pero tal parece que o no estás cuando yo lo explico o te conectas luego y te vuelves a desconectar, porque Lina Coronado es la asesora comercial de nuestra institución y ella es la persona que, que se encarga, ya va, que esto no me abre,
¿verdad? De asesorar. Recuerden que hay el número de teléfono de ella puede contestar, ella los deja. De todos modos, yo le voy a pasar un mensaje a Lina para decirle pues que pues, le están pasando mensaje, pero generalmente ella contesta y atiende a todo el mundo. Entonces, traten de cuando necesiten alguna situación, por favor dirigirse a mí, porque los participantes no tienen el trabajo de estar informando los materiales. Entonces, nosotros no enviamos los materiales, sino aquellos que pagan por sus materiales. Se envían a través de un enlace para que las personas que adquieran su certificado lo puedan descargar. Entonces, bueno. Bueno, Bill con Natalie. Gracias, Natalie. Ya Natalie nos dio el feedback de que Lina le contestó, porque Lina tarda, no porque no está atendiendo muchos estudiantes, está atendiendo las demandas de los demás, pero siempre se hacen las entregas. Lo único que sí tiene que esperar es que cuando se termine el diplomado es cuando le entregan el certificado, pero los materiales sí se lo dan de inmediato. Debe llenar un formulario porque Lina siempre exige el formulario para que se llene y de inmediato se envía el material, porque también tengo personas aquí que dicen que pagaron y no les enviaron el material. Y la verdad es que cuando ellos pagan, Lina le envía un formulario para llenar y la persona no lo hace. Entonces, no se preocupen que Lina sí lo va a atender. Ay, no me abre la guía, no sé si es porque es el internet, que está lento, porque tengo problemas ahorita por las lluvias y por el colapso que hay ahorita. Lo quise descargar en la computadora y está lenta la situación. Bueno, voy a dejar de compartir aquí para disminuir el trabajo de la banda. Bueno, ¿qué es mentira, Rosa? Vamos a iniciar entonces con el módulo de TDAH mientras trato de ver que se me descargue el material porque veo que no, el internet está lento y no me lo permite compartir en la pantalla, me queda la pantalla en blanco. Bueno, el TDAH el TDAH es un trastorno neuroconductual caracterizado por signos de hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. Dime, Rosa, ¿cuál es tu inquietud? Rosita, ¿cuál es tu inquietud? Y una manito levantada, creo que era Rosa quien tenía que hablar. ¿Me escucha? Ajá. Maestra, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí. Le decía que yo pagué, ya yo con usted llevo 3 diplomados y yo pagué, inmediatamente me llegó toda la información que me dio Lina, el formulario, corrección de mi nombre, mi moneda local, inmediatamente yo pagué y me llegó todo mi material y de la letra. Ok. Incluso tengo una biblioteca de mi teléfono, porque ella me dijo que lo guardara ahí. Y, y Lina siempre Guárdalo, está guárdalo faltando. en un drive o en un correo electrónico, porque si pierdes la información de tu Sí, teléfono, pierdes la sí, información de todo. sí. Le quería decir esa parte, que Lina es muy atenta con uno, inmediatamente uno hace el pago, le manda el comprobante, uno llena el formulario, inmediatamente ya descarga, nos manda de una vez todo el material que usted nos da. Con usted ya yo llevo 3 diplomados, como viste. Gracias, cuánto, mi participación.
Rosa, discúlpame que me quedé sin conexión, pero ya estoy aquí. Ajá, yo creo haber escuchado a Rosa completo cuando dijo que descargó todo el material. Y aquí vi un comentario de una persona que dice que no se le descargan las guías. Bueno, pero cuando sea así, usted tiene que hablar directamente con Lina porque ningún estudiante ha tenido problemas para descargar guías. Entonces, si no tiene la suficiente memoria o tiene problemas de internet, tendrá problemas para descargar sus guías. Pero siempre es importante, como si usted es un usuario que está pagando por un servicio, usted de inmediato tiene que decir qué sucede, porque hay personas, por ejemplo, que Lina me indica ya a través de un audio las dificultades que pueden enfrentar a través para poder descargar, organizar las guías o cómo poderlas seguir una secuencia, y eso se le asesora de inmediato. Nosotros brindamos ese servicio. Entonces es importante que nuestro usuario pueda decirnos qué documentos son, ¿verdad? Porque aquí tengo a Elitebook, pero yo no tengo ningún nombre. Entonces, si yo no tengo el nombre de la persona y no sé qué está sucediendo, pues no puedo orientarla directamente. Entonces, por favor, la persona que se hace llamar Elitebook, hágame el favor y se comunica con Lina, porque si hay documentos que no puede descargar, pues hay que verificar qué es lo que sucede, porque no dudo de su palabra, pero todo lo que yo descargo lo descargo directamente de la misma carpeta que la persona se le da. Y todos los documentos se descargan. Si hay alguno que usted tiene problema, que nos avisa y Lina inmediatamente checa conmigo la disponibilidad del documento. Lo importante es resolver, claro que sí. Eso es importante, resolver, por favor, para que no tengamos inconvenientes, ¿sale? Porque aquí, por ejemplo, bueno, como se me está yendo el internet por las razones de esta lluvia tan fuerte que hay, no me está abriendo la plataforma porque aquí se ve que aquí tengo el fallo de internet. Está grave mi internet, o sea, no puedo mostrar nada ahorita. Pero si hay algún documento pues que tienen problemas de descargar, por favor avisen, porque yo todos los documentos yo los muestro aquí. Todos y cada uno yo los voy mostrando. Entonces, es decir, hay algunos documentos, no me dice cuál documento, qué módulo, qué tema. Eso no es orientarnos para poder solventar el problema. Lo importante es resolver. Así que bueno, de todos modos voy a llamar a Lina para que esté al pendiente de las personas que han adquirido el material y que por favor investigue quiénes son los que tienen dificultades con los materiales, por favor. Porque Lina, así es Maribel, Lina es muy atenta. Pero ya ahora quedé con la preocupación de que hay personas que puede ser que no se les está descargando el material. Pero ya voy a checarlo con ella para que por favor mañana investigue a todas las personas que han adquirido sus materiales y verifique quién es quién. Porque Elitebook no es un nombre. Entonces Lina debe tener el nombre de la persona para que revise su enlace. Bueno, ya, ahí ya se nos pasó la hora. Bueno, mañana seguimos el huracán que está pasando por Guerrero, ya se está intensificando. Se supone que mañana toca para mi estado también, porque ya esto es como un coletazo. Pero mañana aterriza con nosotros porque se está acercando por la costa del Atlántico. Entonces yo espero que no tengamos ningún inconveniente, porque hoy en la madrugada también tuvimos un sismo con réplica en la madrugada. Entonces hoy fue un día, la naturaleza estuvo muy convulsionada, ¿no? A las 3, 4 de la mañana, el sismo con una réplica, se dieron 4 réplicas del sismo hoy aquí en México, en el suroeste de México. Y esta tormenta, este huracán, pues ya tocó las costas de Guerrero y está en los estados que estamos nosotros, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entonces yo estoy allí, en medio de esa convulsión
que está teniendo ahorita, porque esta es la temporada de huracanes. Entonces estamos viviendo la temporada y termina como en noviembre más o menos. Entonces este es el primero que está tocando tierra. Entonces me disculpan porque el internet va y viene, o sea, me saca de la plataforma y a veces quedo hablando solo y veo que no estoy hablando con ustedes. Entonces, por favor, discúlpenme, ¿no? Porque ya son situaciones que no puedo ni controlar. Y ya la plataforma ya no puedo abrirla porque no hay fuerza, ¿no? Entonces estoy aquí conversando con ustedes y luego si abro la plataforma me desconecto. Bueno, entonces, bueno, es difícil la situación, pero esperemos salir con bien. Ya por lo menos las alertas están ya, la Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, todos, ya estamos activos desde la madrugada cuando tocó cuando en la mañana, que tocó el huracán en Guerrero, ¿no? Que es Acapulco. Entonces Acapulco pues no se ha recuperado de Otis y ya tenemos otro aquí en México. Bueno, gracias entonces por acompañarnos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Que no tengamos dificultades para la conexión porque me tardé, porque no había servicio eléctrico y el internet estaba pues fallando mucho. Y el ingeniero Carlos Flores estaba preocupado porque ni siquiera se comunicaba conmigo hasta que logramos. Así que bueno, mi compromiso es con ustedes, estar con ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta mañana.